con un esfuerzo también para venir de Santiago hacia acá, pero ¿por qué? Porque acá esperamos que sea el epicentro de la difusión y de la investigación. Esperamos tener la biblioteca más grande de Chile, ufológica, que esté disponible, porque ustedes vieron que todos los días estamos incorporando libros nuevos. Bueno, está el libro, por supuesto, aquí de Radio Fonsalía, también lo tenemos. Así que eso, agradecerles a todos los que están acá hoy, todos los que vinieron durante el día, que estuvieron participando en nuestras actividades, y sin más preámbulo, dejo con ustedes a Rodrigo Fonsalía, un gran amigo de este museo y un gran amigo de la vida, porque nos conocemos de cuando éramos, no voy a decir jóvenes. Un aplauso a Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Cristian. Quisiera agradecer a Cristian, a Jorge por el espacio que han creado acá. La verdad que han creado un tremendo espacio que es como bastante visionario, sobre todo con lo que pasa con los hombres hoy día. Hace 10, 20 años atrás teníamos muchas iniciativas para intentar debatir el tema a gran altura, y en este minuto efectivamente el mundo está hirviendo un poco a partir de la posición que tuvo Estados Unidos en reconocer la existencia del fenómeno y diría yo, la dinámica que está teniendo el país del norte para en algún tiempo más empezar a desclasificar o entregar alguna información que diga relación a lo que ellos piensan que son los ovnis. Recordemos que el 2026 es un año en el cual el ARO, que es el grupo de investigación OVNI creado en el Pentágono, tiene que entregar su informe final. Tiene que entregar un tremendo informe de lo que ellos han investigado este último tiempo en torno a los no identificados. A su vez, la NASA también, el programa espacial estadounidense, tiene un programa destinado a investigar los ovnis que comenzó en 2020. Ellos señalan que también van a entregar un informe quizás antes del ARO. Recientemente, hace una semana atrás, se supo, una semana y media, que el FBI también tenía un programa especial, ¿no? Pero lo del FBI venía hace mucho tiempo atrás. El FBI tenía un programa especial a partir de los 60, los 70, en plena Guerra Fría. Inclusive, un gran amigo que falleció el año pasado, el doctor Bruce Maccabee, una de las primeras conferencias que hizo en el Congreso Mundial de la Mutual UFO Network, la MUFON, que es la red de investigación ovni más importante de Estados Unidos. Esa conferencia fue dedicada a los documentos del FBI y los objetos voladores no identificados, la auténtica investigación ovni, los auténticos X-Files. Cuando uno habla de FBI, de inmediato dice Chris Carter, Frank Sponiak, Scully y el personaje que lo acompañaba, ¿no? Es decir, Archivos X uno se viene de inmediato a la cabeza, ¿no? Archivos X era esa tremenda serie que fue inspirada en... Hay que aclarar algunos mitos, ¿no? Hace el 2007, 2008 por ahí, estuvieron en Chile Frank Sponiak y Chris Carter. Fue invitado por Francisco Arquero, que es uno de los directores de los fans de los X-Files en Chile, a ser telonero de ellos dos, ¿no? A alterna conferencia con ellos dos, con relación a los ovnis. Yo tuve la posibilidad de conversar con Chris Carter y él me decía derechamente que él se inspiró para hacer la serie, sobre todo en el debate que hubo sobre abducciones a principios de los 90, que lo encontró extremadamente serio, porque a principios de los 90, sobre todo en el año 92, hubo un debate sobre abducciones en el MIT de Massachusetts, Instituto Tecnológico de Massachusetts, una entidad del mundo a nivel de producción de conocimiento científico más importante. Hubo 3 días de debate sobre las abducciones. Y él le hizo resonancia, dijo, wow, si en el MIT están debatiendo sobre los secuestros, parece que algo hay, ¿no? Y el resto lo coloreó con un poco de fantasía también. Es decir, hay que tener claro que X-Files no se puede tragar así como... Es decir, mucho cuidado con la televisión, independiente que soy responsable. Este año cumplimos 25 años de lo que fue la serie OVNI, ¿no? Serie que realicé junto con la productora Nueva Imagen para TVN. En OVNI teníamos súper claro que, independiente de ser un producto de consumo interesante, teníamos una política diferente: intentar tomar casos reales y, a partir de un juego dialéctico, es decir, de contrastar
una hipótesis, una situación determinada con una antítesis, intentar llegar a puerto, ¿ok? Muchas veces Hollywood no tiene ese concepto. Hollywood lo que le interesa no es informar, sino impactar. Así que, y tengan mucho cuidado. Es decir, la gente que está detrás de Hollywood le interesa un ramo. Yo escucho de repente hace muchos años atrás, no, si quieren informe, no quieren preparar para nada, para el contacto, nada. El tipo, un productor de Hollywood, lo único que le interesa es los números azules que vienen después de su producción. Hace un tiempo atrás estuvimos con Fernando Acuña en una reunión. Fernando Acuña era el productor, el top number one de Nueva Imagen, con el cual hicimos OVNI, y todavía estuvimos en contacto y queremos resucitar la serie en algún minuto. Estuvimos, por ejemplo, en contacto con un productor de cine, y efectivamente nos decía que para poder vender, para poder meterse dentro de la industria con estos temas, hay que provocar terror. No importa lo que sea, pero sea terror. Es decir, en resumen, como fuente de información, el cine ilustra simplemente una representación de lo que se piensa que son, ya sea los extraterrestres, no sé, los hombres lobo, lo que sea, ¿no? Pero por favor, tengan mucho cuidado, tomen siempre con distancia la información, ¿ok? Y para el próximo año, aparte del agro, entonces tenemos también película de Spielberg. Spielberg, después de muchos años, se agarró los ovnis para hacer una película que la va a estrenar el 2026. Spielberg estuvo en encuentros cercanos de ese tipo, que fue a mi entender su legado. Si logra superar encuentros cercanos, lo cual lo dudo, inclusive, entre paréntesis, recibí una invitación este año para ir este año a la Torre del Diablo. Yo voy a hacer una transmisión en directo en Instagram, si logro ir, sería a mediados de año en la Torre del Diablo. No, vamos a ver si se parece algo, no creo que parezca nada. Pero tiene una connotación, la famosa Torre del Diablo, que es este montículo cortado que va a ser la película, tiene una connotación para una etnia norteamericana de manera sagrada. Es un lugar donde aparentemente fue perseguida una princesa por una especie de osos gigantes que intentan atraparla, y cuando intentan atraparla y esta princesa sube al cielo, estos ojos empiezan a intentar atraparla, ¿no? Y la garra de los osos es lo que queda justamente en esa línea que uno ve en la película Encuentros Cercanos. Es un lugar emblemático, tengo entendido, para que los indios yaquis, que tengo los que están en la zona, de una princesa que se elevó al cielo previa persecución de unos osos gigantes, ¿ok? Muy interesante. Y bueno, voy a complementar un poco con lo que pueden haber escuchado. Yo llegué atrasado, estaba súper complicado en la carretera, teníamos hartos problemas para llegar acá, pero digamos, estamos acá, ¿no? Pero, ¿por qué hablo de ovni y fenómeno de la conciencia? Quisiera complementar quizás a lo que habló mi gran amigo Pablo Zárate, que él tiene realmente una aproximación, a mi entender, muy adecuada al fenómeno de la interacción con el fenómeno ovni, el término del contacto. Y hablo del término del contacto porque hoy día hay dos, diría, vías para aproximarse al fenómeno ovni. Uno es, y la comparto plenamente, lo que hace acá mi amigo Marufo, yendo con tecnología a los lugares determinados, con sentido crítico, mirar los cielos y discriminar. Lo primero, porque, ojo, hay que considerar que ovni es una anomalía espacial. Uno no puede andar viendo ovnis todos los días. Si uno está viendo ovnis todos los días, yo me empiezo a preocupar de lo que está pasando con la cabeza, ¿no? Hay que tener mucho ojo, ¿ok? Y si anda viendo ovnis todos los días, que efectivamente hay algo que está haciendo un mal cortocircuito. Pero es la tecnología, que hoy día todos tenemos acceso a muy buena tecnología. Hace 20, 30 años atrás era muy difícil acceder a ver el campo electromagnético, etcétera, cámaras con infrarrojo. Y lo que hace Marufo, yo creo que es sumamente saludable y aporta data, porque hoy día hay que preocuparse de eso, aportar data, y esa data hay que someterla a escrutinio. Y por otro lado está el fenómeno del contacto, con lo que hizo un poco Pablo en términos de esto puede estar produciendo, si esto puede estar
hoy día se pueden medir las consecuencias de eso a nivel neurológico. ¿Ok? Yo me voy a referir un poco a eso. Yo me voy a poner un poquito denso hoy día. Yo en las otras conferencias en las cuales he estado con ustedes muestro mucho mono, pero hoy día quiero ir un poco más a profundidad porque nos merecemos ir más allá. El fenómeno ovni no es solamente un fenómeno de entretención, no es una cosa sino que el fenómeno ovni tiene que ser un fenómeno que nos permita pensarnos a nosotros, pensar el mundo, pensar muchas cosas. Sobre todo en esta etapa de la historia. En esta etapa de la historia que están todos complicados con los ovnis. Los gringos están súper complicados los ovnis. Yo estuve en el mes de octubre estuve en Nueva York, en medio de la famosa asolada de los drones, ¿no? De los drones. Estuve allá en Nueva York y estuve un día determinado donde se paralizó absolutamente uno de los aeropuertos porque ahí estaba lleno de drones. Yo me acuerdo que estaba en el Mandarín Oriental, cerca del Central Park. Me coloqué por mi ventana a mirar el Central Park y de repente vi lleno de aviones. Estaba lleno de aviones. Y para que estuviera lleno de aviones significaba que estaba la media escuela, que no podían aterrizar. Y si estaba lleno de aviones que no podían aterrizar, es que había algo que estaba afectando el espacio aéreo. Días después nos fuimos justamente en el ruterío hasta Texas y me toca grabar uno de estos drones. Un video grabado uno de estos drones raro. Lo único raro es que apagan las luces en el aire y eso no lo puede hacer un drone. Sí, lo puede hacer, pero en términos de control aeronáutico tú no puedes simplemente hacer desaparecer todo tu sistema de detección por el hecho de que puedes producir problemas en la aeronavegación. Está prohibido que los drones apaguen las luces, que era un problema que tenían. Ahora, es curioso que si bien es cierto a mi entender, yo estaba con mucha suspicacia en torno a esto, porque los gringos son re buenos para camuflar cosas, ¿no? Bajo el pretexto de ovni pueden estar maquinando con un montón de cuestiones que son re terrestres y re complicadas. ¿Ok? Por lo tanto, mi hipótesis era que había algún tipo de relación a nivel del tema industrial militar con alguna empresa de estas que van tercerizando el gobierno y están haciendo algún tipo de pruebas de origen que no iban a informar a la gente, ¿no? Y hay una contradicción enorme posteriormente entre las declaraciones de Donald Trump hace poco tiempo atrás y la vocera del gobierno y la situación, el entorno como se está dando esto. ¿Por qué digo que hay una contradicción? El alcalde de Nueva Jersey, el gobernador de Nueva Jersey, estuvieron ellos, que era el lugar donde más acopio de informes de estos objetos había, señaló directamente que estos objetos estaban produciendo muchos problemas, que estos objetos tenían un comportamiento altamente extraño. Hay declaraciones inclusive de algunos sheriff de New Jersey que veían que tenían aceleraciones a cerca de 2.000 km/h, que eran 90 grados algunos de estos objetos, incluyendo la declaración. Lo más interesante es cuando hubo la conferencia de prensa del Pentágono. El vocero del Pentágono dice textual que tenían considerados esta aparición de estos drones. Sin embargo, había dos tipos de, entre comillas, drones que ellos no podían interpretar, que no podían darle algún tipo de explicación. Eran objetos triangulares y objetos esféricos, que no aparentaban ser drones. Todo esto quedó en el aire, ¿no? Por otro lado, hay gente como Luis Elizondo, que participó en el programa del ATIP del Pentágono, que señaló que todos estos drones que estaban dando vueltas estaban persiguiendo ovnis. Cada uno especulaba de acuerdo a que estaban ¿Perdón? No, que para complementar lo que están comentando, tengo entendido que también en España y en Alemania... Ese es el punto. Ese es el punto. Inglaterra, países europeos tuvieron la aparición de objetos. Entonces, ¿cómo es posible que Donald Trump diga que eran maniobras que están autorizadas por la FAA? Si estuvieran autorizadas por la FAA, pues entonces ¿por qué se pide prohibición de la aparición de estos objetos en New Jersey? Por un mes no podían haber drones dando vueltas. ¿Y por qué están estas declaraciones tan desesperadas de los gobernadores? ¿Y por qué aparecieron en 32 sectores altamente sensibles para el gobierno? Donde habían almacenamiento de armas nucleares y todo eso. Es raro.
es muy raro todo lo que está pasando, ¿ok? Ahora, cuando hablo de omnifenómeno de la conciencia, me refiero a que esto es lo último que se está, para entender un poco esto, que se está, diría yo, la temática en la delantera es intentar entender cómo este fenómeno puede estar produciendo algún tipo de modificación en nuestras estructuras, diría yo, vinculada a cómo comprendemos la realidad, ¿ok? Va, yo mismo aquí. Sí. Bueno, uno de los primeros personajes que efectivamente se preocupó de esto fue el doctor Michael Persinger. Persinger falleció hace pocos años atrás. Era un psicólogo canadiense. Nosotros lo entrevistamos en la primera temporada de la serie OVNI. Y Michael Persinger, efectivamente, él planteó una teoría en torno a que cuando el cerebro está expuesto a campos electromagnéticos muy intensos, algunas partes del cerebro podrían ejecutar o podrían, diría yo, crear algún tipo de figuras lumínicas, figuras de tipo humanoide, etc. Es decir, cerebro expuesto a campos electromagnéticos podía tomar contacto finalmente la mente profunda con elementos del inconsciente y podría esto gatillar una experiencia provocada por un lugar, por una instancia donde las neuronas efectivamente se vieran expuestas a esto, hacia un campo de energía mayor. Michael Persinger, él aseveraba, tenía varios, como buen psicólogo, tenía algunos, a mí estaba influenciado también un poco por el psicoanálisis, ¿no? Él intentaba señalar que la gente veía de repente quizás esos seres grises que son pequeños, macrocéfalos, brazos largos, todo eso, producto de elementos arquetípicos vinculados al concepto del feto, el feto humano, ¿no? Derechamente, etc. Ahora, Persinger fue sumamente honesto cuando él creó él creó un artilugio que le llamaban el casco de Dios, que era efectivamente un casco que conectaba con electrodos una serie de hemisferios del cerebro, pero que daban pulsos electromagnéticos y la gente de repente veía figuras luminiscentes y este tipo de cosas. Entonces decía, probablemente la gente está expuesta a campos electromagnéticos, puede experimentar algún tipo de fenómeno. Sin embargo, Persinger fue súper honesto al señalar que su teoría no tenía mucha cabida cuando estos fenómenos tenían detección instrumental. Me refiero, cuando habían ovnis que eran contemplados de algún lugar determinado y eran registrados en radares, o directamente grabados en cámaras de video, cámaras fotográficas, etc. Es decir, hasta ahí llegaba la teoría, pero intentaba entregar elementos de comprensión. Ahí está el famoso casco de Dios. La chica abajo no se ve muy relajada, quizás que está viendo, ¿no? Como señalé, nosotros entrevistamos a Persinger y Persinger creo que algo aportó en alguna medida con algún tipo de axioma para poder entender las observaciones, porque como que a la gente le cuesta mucho. Si tú ves algo externo a ti, con carácter humanoide, etc., como que diría yo, las bases de la cultura o de lo que creemos o el concepto de realidad se va un poco por el suelo. Es como súper frágil, ¿eh? Cuando uno observa la psicología está como bien al debe en muchas cosas, por el hecho de que es tan insustancial a la hora de abordar cierto tipo de explicaciones. A mí me ha llamado mucho la atención en la década de los 60 y 70, cuando se intentaban dar explicaciones, por ejemplo, psicoanalíticas similares un poco a la de Persinger. Persinger no era tan extremo, como el caso de los seres grises, que algunos hablaban de que probablemente la gente veía seres grises porque tenían algún tipo de trauma. La madre habría recibido algún tipo de fenómeno traumático cuando estaba embarazada, ¿no? Y eso repercutió en el feto, y el feto gráfico, todo eso con su misma figura, una cosa bien tremendamente rebuscada. Los psicoanalistas
Pero hoy día en la historia son como súper divertidos. Me acuerdo que hubo un congreso en España en aquel tiempo donde apareció un psicoanalista que trataba de dar una explicación también psicoanalítica a la gente que veía ovnis con forma de puros, ¿no? Él da interpretación fálica a todo ese tipo de cosas, ¿no? Encuentro que hoy día eso ya es como un poco hasta ridículo, ¿no? Sin embargo, efectivamente hay que reconocer que una gran porción de estos fenómenos son fenómenos lumínicos que da la idea que concentran algún tipo de plasma, como podríamos entender. El plasma que ha ionizado a muy alta temperatura. Hay físicos del plasma que trabajan con este estado de la materia que es altamente complejo y hoy día está como epicentro de algunos investigadores, algunos ufólogos que tienen formación científica para decir, ojo, que en los famosos fenómenos plasmáticos puede haber algún tipo de respuesta. En mi caso personal, o en nuestro caso personal, a partir de ayer, no solamente a Ion, sino de un team que tenemos de investigación, hemos podido, por ejemplo, yo no quise repetir ahora la conferencia de la luz mala. ¿Quiere venir a mi conferencia de la luz mala la última vez? Ya. Y nadie más. Tú también. YouTube, ya. La luz mala es un fenómeno que nosotros llevamos investigando desde el 2018. Es un fenómeno que se da en la Patagonia chilena, específicamente el sector de Natales, Punta Arenas, Torres del Paine, y no solamente en el extremo sur de Chile, sino que se da en la Pampa Argentina, etc. Es un fenómeno, y se da un poquito más al norte también. El mundo mapuche concibe la luz mala como el Achimalquén o Achimalén. Son bolas de luz que dicen textual tanto la interpretación tanto mapuche como de los campesinos o colonos de los sectores de la Pampa, la Patagonia, le llaman luz mala no porque te haga daño, sino porque tú estás observando algo que si te quedas mucho rato pegado vas a aparecer en otro lugar. Es decir, te define un fenómeno de teletransportación. Yo las primeras esbozos de la luz mala los escuché cuando yo era niño, ya que mis bisabuelos eran colonos en la novena región. Escuchaba a mis tías y a los tíos hablando que efectivamente aparecía esta luz, que no querían mirarla directamente porque le había pasado a varios tíos que aparecían en otros lugares. Me quedó siempre resonando eso, ¿no? Es como un fenómeno de teletransportación. Uno de los últimos reportes que tuvimos modernos o contemporáneos de la luz mala, me acuerdo, fueron los tíos de un gran amigo que participó dentro de unos cursos de ufología en la UTEM. Este muchacho hoy día es abogado y nos contaba, él vivía en Natales, que un tío de él, junto con un amigo, tuvieron contacto en Torres del Paine con esta luz, la empezaron a seguir, la luz desaparece, de repente ellos desconocen el paisaje y están en el territorio argentino, así, en la nada. Nosotros a partir del año 2018, junto con un gran hermano y amigo camino, Charles Clark, que es un empresario norteamericano que es filántropo, nosotros llevamos adelante un proyecto de detección de la luz mala. La primera etapa del proyecto fue hacer encuestas en personas que hayan tenido contacto con ella, y la segunda etapa hacer qué pasaría si nosotros intentáramos captar evidencia de la luz mala. Y cumplimos los dos objetivos. Los dos objetivos fueron cumplidos hasta hoy día, es decir, hemos logrado tener buenas encuestas y hemos logrado tener acceso al fenómeno de vía directa. Y lo hemos logrado captar con cámaras, lo hemos captado hemos interaccionado con esos fenómenos, por lo tanto esos fenómenos son bastante más identificables y asibles de lo que uno pudiera pensar. Y esto, teniendo muy claro, siempre me quedan redundando, dando vuelta una reflexión del padre de la ufología en Occidente, el doctor Joseph Allen Hynek. Hynek en los 80, a principios de los 80, visitó en Noruega el proyecto Hesdalen, que es el proyecto ambiental de detección de ovnis más rigurosos que hay en todo el mundo. He hablado en varias conferencias de Hesdalen, no me voy a dedicar a hablar de Hesdalen, pero en resumen, Hesdalen hay una universidad comprometida, investigadores con formación científica que están con cámaras a tiempo completo detectando fenómenos y anomalías,
En un 30% han tenido interacción con estos fenómenos, por lo tanto han demostrado que tienen algún grado de inteligencia para todo esto. Y el doctor Hynek, al visitar el proyecto GISDANE, que acaban de inaugurar una nueva estación de detección de ovnis a principios de este año, se dio cuenta y dice textual, da la idea que cuando uno tiene todo el instrumental, el fenómeno ovni puede ser investigado tal cual uno investiga un volcán, erupciones volcánicas, energía geotérmica, los movimientos de las mareas del mar. Es decir, uno puede abordar esto de manera directa si se lo propone, y es posible. Nosotros por lo menos estamos procesando mucha evidencia y hemos logrado captar estos fenómenos a distancia, desde 15 kilómetros hasta 30 metros de distancia. Hemos podido capturar imágenes de la famosa luz mala y hemos podido tener interacción con ella. Pero, importante, el tema de la conciencia. Bueno, muchos de estos fenómenos efectivamente tienen esta composición, fenómenos energéticos. Sí, diría yo que hay aproximadamente un 60% de los auténticos ovnis que son masas de luz, masas de energía. Mucha gente anda buscando el platillo de con ventanas, ventanitas y puertas y como ¿no? No, ventanitas, ¿dónde están las ventanitas? Y yo en el tiempo me di cuenta que el concepto de ventanita es un concepto como muy nuestro y muy primitivo. Es algo que va a tener ventanas, como un avión de chapa y tornillo, es una tecnología sumamente primitiva al lado de tener masas de luz que son capaces de subdividirse, de tomar distintas morfologías. Una de las cosas que más me sorprendió del fenómeno de la luz mala en la Patagonia son los reportes de cuando aparecen estas luces debajo de los ríos, emergen y toman formas, por ejemplo, de objetos tecnológicos, objetos triangulares, objetos alargados o derechamente objetos discoidales, o humanoides de luz, que se ven bastante en la Patagonia, o seres completamente oscuros. Se mueve la ola y de repente desaparece y hay una silueta que es más oscura que la noche. Tenemos varios reportes. En mi caso personal tuve un encuentro con eso, lo logré grabar. Lero. No solamente digo, sino te puedo mostrar que eso existe. ¿Ok? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué inteligencia es capaz de moldear el plasma, esta energía, capaz de crear, incidir en nuestra realidad? ¿No? Es como que de repente uno toma techo. Yo siento que vamos tomando techo. Pero bueno, sigamos. Bueno, uno de los, diría yo, autores, investigadores que se preocupó de esto fue este británico llamado Paul Devereux. Paul Devereux era un efectivamente investigador británico que le interesó hallar relatos de encuentros con este tipo de fenómenos en lugares que tuvieran algún tipo de connotación histórica. Entonces fue en Stonehenge y otros lugares en Inglaterra donde efectivamente había registro arqueológico y reportes de aparición de este tipo de luces. Paul Devereux es el primer investigador que habla de la existencia de las llamadas luces de la Tierra, que plantea el hecho de que los fenómenos o los monolitos o algún tipo de estructura o tumbas, es decir, construcciones ya sea arquitectónicas vinculadas a algún tipo de relación religiosa con el cielo, estaban justamente motivadas, estaban en lugares donde había una concentración de energía electromagnética brutal. Les decía textual, muchos de ciertos místicos, de ciertas corrientes espirituales que tienen explosiones de conciencia, si tú ves o examinas el lugar donde el tipo tuvo esa tremenda explosión de conciencia, los campos electromagnéticos están altísimos o hay efectivamente algún tipo de frecuencia de onda que es anómala en relación al entorno. Entonces, él plantea, Paul Devereux, que gran parte de los ovnis que uno miraba podían ser un fenómeno de la propia Tierra, las luces de la Tierra, un fenómeno
vinculado a montañas, a lugares con gran concentración de energía de tipo electromagnética, donde se produciera algún tipo de plasma, pero este plasma podría tener alguna consistencia, entre comillas, inteligente. ¿Ok? Muchas veces es interesante porque el tema del fenómeno del plasma fue también propuesto por ufólogos escépticos en la década de los 70, sobre todo el caso de Phil Glass. Phil Glass era un ufólogo muy escéptico que trabajó para Westinghouse y él trató en un principio de modular a su... Yo creo que tuvo razón. Hoy día uno en el tiempo dice, wow, Glass tuvo razón, porque cuando habla de que gran parte de estas manifestaciones son fenómenos plasmáticos, sí, fenómenos plasmáticos, pero no es, eso no deja fuera el hecho que ese plasma puede que sea el resultante de alguna forma de conciencia de origen desconocido. No es un fenómeno al azar, no es un fenómeno netamente de la suma de electrones, etcétera, que producen un nivel de excitación en la atmósfera y una luminosidad por casualidad. No, da la idea de que eso podría ser algo más. ¿Ok? Ahí efectivamente tenemos a Paul Devereaux haciendo algunas mediciones, porque en muchos lugares donde aparecen estas tremendas piedras, habría que hacer algo interesante acá en Rapa Nui, yo creo, medir los campos electromagnéticos donde están colgados los boáis, o en la misma sur de Chile, ¿no? en la novena región, donde hay unos túmulos también de los mapuches, y se cumple la tesis de que hay campos electromagnéticos son intensos, donde se podrían producir estos cúmulos de energía. Y esos cúmulos de energía para Paul Devereaux interaccionaban con los seres humanos y producían algún cambio en la conciencia. Sin embargo, el plasma por plasma no explica muchas veces los lugares donde hay actividad tipo geotérmico, como el caso de los volcanes. Esta fotografía es una ampliación de un trabajo hecho por Marcelo Moya, nuestro gran analista de imágenes de Ayón, donde en la erupción del volcán Calbuco, por ejemplo, apareció un objeto triangular completamente oscuro con una especie de aparato que se está como desprendiendo. Muy interesante el registro. Los objetos efectivamente de tipo sólido, concreto, no es posible explicar. Aquí está juntamente el doctor Heineck con Erwin Stang y Hal Hevik, que es uno de los creadores del proyecto Gestalen. Esta fotografía es muy interesante, fue tomada interesante el proyecto Gestalen, que el proyecto Gestalen como que unifica todas estas teorías en un solo cuerpo. Por ejemplo, la gente de Gestalen, que empezaron a tener una serie de interacciones con los hombres, empezaron a tener una serie de... el proyecto Gestalen comienza por ahí por el 82, cuando en esta región de Noruega comienzan a tener una serie de reportes de ovnis. Ellen Stang junto a Leif Hevik dicen, vamos a ir con ufólogos locales, que eran 40 ufólogos, vamos a estar 15 días en la región de Gestalen con cámara fotográfica a ver qué encontramos. Y lo que aconteció fue que cada uno de los investigadores de repente tuvo un encuentro con estas bolas de luz y lo registraron y dijeron, wow. Por lo tanto, si es posible que podamos registrar esto, ¿qué tal si colocamos aparatos a tiempo completo midiendo esto? Y en ese instante colocan cámaras con sensores térmicos, medidores de campos electromagnéticos, radares, etc. Y logran capturar una serie de imágenes muy interesantes. Hay aspectos que empiezan como a hacerle ruido a la gente que sabe. Y aquí cuando hablamos del tema de la conciencia, por ejemplo, de repente había un investigador, el investigador A, aparecía el sensor de medidores electromagnéticos alterados, iba a tomar una fotografía, apareció un objeto de color amarillo. Después, un investigador B, lo mismo, la alarma partía corriendo, tomaba la fotografía y apareció un objeto de color verde. Investigador C corría
a la alarma aparecía un objeto color rojo. Después invertían el orden. Aparecía la alarma, el último investigador salía al principio a tomar fotos y aparecía el color rojo. Y el primero, así se dieron cuenta que los ovnis le otorgaban un color a cada investigador, que el experimento estaba siendo controlado por el fenómeno. Una cosa brutal. ¿Qué cosa es eso? Yo creo que estoy investigando cuando siento que la verdad eso me está controlando. Un 30% de las observaciones tuvieron interacción. Y el proyecto continúa. Esto lo que estamos viendo ahora es... el proyecto Gesdalen tiene varias cosas a su vez que me hay altamente positivas. A principios de los 90 en Noruega hubo un descenso en el interés por la ciencia. Toda la cabrería estaba escuchando el reggaetón, no sé si reggaetón, pero la cosa es que estaban como súper alienados y había poco interés por la matemática, por todo esto. Y crearon unos campamentos científicos motivando a la gallada joven, ¿no? Oye, vamos a cazar ovnis. Y digo, wow, los chicos, ¿no? Pero a la hora de intentar ir a cazar ovnis, tú tienes que hacerte cargo de un aparato. Para ese aparato tienes que aprender trigonometría, tienes que aprender, y se podían aumentar el interés en la ciencia de los chicos. Y en uno de estos campamentos científicos lo que ustedes están viendo son un grupo de niños que están ahí y de repente captan un radar, y ese radar detectaba un objeto que estuvo 40 minutos dando vuelta y no lo veía nadie. 40 minutos. Y en los últimos 5 segundos se materializa con lo que están viendo y hace esas figuras. Lo que están viendo ahí abajo son efectivamente el registro del espectro electromagnético, que habla que eso es un plasma altamente denso o un fenómeno sólido concreto. Pero eso lo que nos demuestra que la ciencia hoy día puede registrar los ovnis. Es cuando dicen, la prueba científica de los ovnis, eso es una falacia, ¿no? Hoy día podemos registrarlo perfectamente. Y en eso estamos también. Ahora, ahí tenemos varias tomas que realizó el proyecto Gesdalen, objetos de distinto tipo de color, realmente interesante. Y a mi entender, uno de los fenómenos más curiosos son estos triángulos. Nosotros en la serie OVNI hicimos en la segunda temporada un capítulo destinado al Triángulo Última Esperanza, con el gran Eugenio Bamonde, que fue el tremendo investigador que tuvo la Patagonia. Eugenio Bamonde nos habló de que este triángulo, hay un triángulo producido, una estampa de pasto que fue extraída del suelo el año 1982. Y en OVNI, si ustedes lo pueden googlear, Triángulo Última Esperanza, OVNI, se subió ese programa. Y con el equipo de terreno se partió y se encontró efectivamente que todavía en aquel entonces, habla año 98, estaba todavía el triángulo. Yo visité el triángulo este año, el año pasado. Bueno, a principios del año pasado visité el triángulo por tercera vez. Y el lugar todavía está del 82, tú vas a encontrar eso, ¡pum! Y la estampa de pasto al lado. Ahora, curioso que en Gesdalen también apareció. Apareció lo que están viendo es en Gesdalen, no es en Chile. Los noruegos, como son más ordenaditos que nosotros, fueron capaces hasta de pesar la estampa de pasto que está al lado, donde está la persona sentada, y pesaba 5 toneladas. ¿Qué cosa es capaz de agarrar 5 toneladas de pasto sin producir ningún tipo de desperfecto alrededor y colocarla al lado? Solamente desde el cielo. Y esto se dio en Patagonia chilena también. En Gesdalen y la Patagonia chilena. Yo conozco a Allen Strand, el director del proyecto Gesdalen, y él tiene una gran admiración por la Patagonia nuestra. Dice que es un laboratorio sumamente vivo. Fenómenos de plasma que se han capturado. Y ahí está el triángulo, pero la otra parte del triángulo chileno. Es otro triángulo que se dio tiempo después, del de Última Esperanza, y al lado está la estampa de pasto también. Curioso, ¿no? Bueno, estos fenómenos, insisto, probablemente el plasma, en tanto la energía que podrían estar liberando, podría producir algún tipo de efecto en la mente humana. Y hay un investigador que se ha puesto muy de moda hoy día, que es Jacobo Grinberg,
No, este señor que está acá, que es el neurofisiólogo de la UNAM, que desapareció en el año 94, todavía no se sabe dónde está. El tipo desaparece de un día para otro, pero desaparece un día para otro cuando él está construyendo una tremenda teoría de la conciencia. Él fue capaz de unificar el método científico con una relación de interpretación espiritual de la existencia. Es decir, hace una teoría única, Grinberg. Y cuando hace esta teoría única, ¡pum!, desaparece. Hoy día Grinberg es factor de múltiples leyendas, pero cuando él, diría yo, empiezan a hacer clic todas estas cosas, como neurofisiólogo de la UNAM, tipo tenía 2 doctorados, trabajó en la Universidad de Stanford, etc. Es cuando él conoce una sanadora mexicana llamada Pachita. ¿Lo escuchaba llamar de la Pachita? Ya. Él fue uno de los discípulos de Pachita, que era una sanadora mexicana que curaba enfermedades terminales con un cuchillo, así, un cuchillo de monte que le llamaban, que como un cuchillo de explorador, ¿no? Y te hacían los tremendos hoyos en el cuerpo. Si tenías un tumor, te hacía el tremendo tajo y te sacaba el tumor y lo hacía desaparecer, pasaba la mano y ya no tenías absolutamente nada, ¿no? Eso era interesante, Pachita. Él intentó buscar algún tipo de fraude, porque existen casos como el de Pachita que son fraudulentos, como algunos fenómenos en los curanderos en Filipinas. Eso uno puede hacer, truquear todo eso, porque algunas cosas. Sin embargo, en el caso de Grinberg, él logró, por ejemplo, testimoniar de una de estas operaciones cuando él estaba siendo altamente escéptico, decía que estaba observando la Pachita que entra en trance, abría una persona aparentemente el estómago y decía, ¿estará abierto o no estará abierto? De repente te toman la mano y le hace tocar las vísceras por el interior, ¿no? Y se da cuenta que sí, el tipo estaba abierto. Conversando una vez con el ya desaparecido Fabio Serpa, investigador argentino que tuvo una trayectoria de mucha investigación en Argentina, una gran persona, muy holístico, Fabio. Fabio me contó que en los 70 me dijo, yo fui a conocer a Pachita cuando supimos de eso y testimoniamos con mi equipo de televisión la operación que le hizo un sujeto que tenía un problema de la columna grave. Y vimos cómo sacaba un cuchillo, le abría completamente la columna, me decía, y empezaba a hacer como una especie de canto con sus manos derechas y materializaba una vértebra. Le colocaba la vértebra, le pasaba la mano y no había nada. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Entre paréntesis, me encontré con una Pachita que en Chile, pero está piola. Pero ¿qué hace ese tipo de curas? Pero las mujeres está así, piola. Inclusive conocí a una persona que fue curada un tema del corazón con una de sus cirugías. Bien interesante. Ahí uno piensa que la naturaleza de repente coloca personas límites, como que la naturaleza cada cierto tiempo se reorganiza para darnos chachazos y darnos cuenta que no sabemos nada de la realidad. Y pasa con ciertos medios, como fue el caso de Jaime Galtegarré, que es un medio indiscutible, que él tenía un contacto más allá, etcétera. Así que tú lo sometes a un escrutinio así riguroso y te das cuenta que vos no lo puedes explicar en torno al fraude, etcétera, etcétera. Bueno, Grinberg a partir de eso, él concluye, hace su gran teoría, habla de la latice, él concluye algo así como que el universo es una especie de entramaje altamente organizado, una red de información que nuestros sentidos interpretan esa información como vacío. Es decir, neurológicamente no podemos comprender la realidad. No estamos diseñados neurológicamente para entender esto. Somos súper limitados. Y parece que es cierto. ¿Okay? Bueno, aparentemente, dentro de la teoría famosa de Grinberg hoy día, que efectivamente si hablamos de todo eso, ¿no? De que si nuestro sistema neurológico es altamente limitado, pero que tenemos algunos componentes en nuestra cabeza que nos aproximan a la realidad, probablemente el encuentro ovni podría implicar necesariamente una especie de estímulo como lo que estamos contemplando, ese tipo de plasma, ese tipo de expresión energética
en los testigos podría producir algún tipo de efecto de carácter neurológico que puede generar una praxis, unidad de actividad de pensamiento, es decir, una forma de evolución en la persona. Y cuando hablamos de eso, efectivamente me voy a referir a un ejemplo concreto. De hace un tiempo atrás fui invitado por medio de Rey Hernández, un abogado de Miami que trabajaba con el doctor Ian Mitchell. El doctor Ian Mitchell me invitó a participar por medio de Rey en una investigación. Esta investigación consistía en, esto fue en el año 2014, Ian Mitchell murió en el 2016. Él era el astronauta del Apolo 14, que estuvo 9 horas caminando en la Luna. No tenía muchas cosas que hacer, llegando a la Luna, en tiempo libre. No, pero la cosa es que Ian Mitchell tuvo una tremenda experiencia de expansión de conciencia cuando viaja al espacio. Él, cuando viaja al espacio, siente que estaba todo completamente vivo. Y eso, ¡pum!, repercutió en su cabeza y volvió a la Tierra y dijo: ya, me retiro de la NASA, pero quiero dedicarme a ver lo que es quiero investigar sobre la ciencia, espiritualidad y la conciencia. Y él se comprometió mucho a trabajar con experimentos de tipo paranormal, telepatía, etc. Fundó una organización llamada la Fundación de Ciencias No Éticas, donde hacían todo este tipo de trabajo, visión remota, psíquicos, etc. Y por el 2014 él constituía la Fundación Free, del cual tenía como objetivo investigar las consecuencias de los encuentros cercanos con humanoides, no solamente con los ovnis, sino con humanoides. Es decir, y estos humanoides, para participar dentro de esta encuesta, tú tenías que tener conciencia del encuentro. No nos servían tipos que tenían viajes astrales con los ET o con los han visto en meditación, no, eso no servía. Tipos que también tenían encuentros directos, ¿no? Entrevistamos 2.600 personas de todo el mundo, lo cual no es una cifra menor. Lo interesante es que el 70% de estas personas, después del encuentro, sienten que quedaron con capacidades paranormales, empezaron a tener experiencias de tipo extrasensorial, ¿ok? Desdoblamiento, experiencias telepáticas, precognición, etc. 60% dice haber tenido contacto de parientes fallecidos o personas fallecidas después de la experiencia. ¡Wow! 50% remisión de enfermedades después del encuentro. ¡Wow! 90% de las personas aproximadamente comenzaron a tener otras inclinaciones completamente ajenas a lo que tenían en su vida cotidiana. Se dedicaron a cuidar animales, temas de derechos humanos, temas de, en alguna medida, como que se humanizaron bastante más de la cuenta. Pararon como el ribete de la máquina, ¿no? Es muy interesante que cuando uno ve todo ese número de gente estimulada y que es consecuencia de una experiencia, da la idea que efectivamente es eso, que hay un estímulo que se está dando de manera, entre comillas, solapada, probablemente, es mi hipótesis, con la finalidad de producir algún tipo de, esto fue tomado acá en La Serena, entre paréntesis, algún tipo de estructura más al acorde probablemente con un mundo quizás mucho más evolucionado, ¿no? Esta fotografía es muy interesante para en la cuarta región, pero la persona no vio el objeto, sino que apareció solamente en la fotografía. Bueno, ¿a qué voy? Recientemente, o no tan reciente, sí, recientemente apareció, hace unos 3 años atrás, hizo mucha noticia un científico llamado Gary Nolan, de la Universidad de Stanford, que fue candidato el año pasado para el Nobel, que él dice textual que él trabajó en el Pentágono con 100 testigos ovnis que le proporcionó el Pentágono, entre pilotos de la Fuerza Aérea hasta tipos que hacían visión remota. Hicieron investigar estos testigos. Y todos ellos tenían una zona del cerebro modificada, una zona llamada justamente el núcleo caudal y el putamen, los 100. Una de las cosas que es, ¿por qué fue candidato al Nobel nuestro amigo? Por el hecho de que él trabaja con cáncer. Él ha hecho unos avances y un aporte muy interesante
en la búsqueda de solución para algunos tipos de cáncer. Por eso Gary Nolan fue invitado, pero cuando Gary Nolan contempla esto pensó que era algún tipo de tumefacción que tenía la gente, efectivamente que estaba en alguna reacción cancerígena, y después se dio cuenta que no, que esta zona estaba modificada en el cerebro, da la idea, por la nueva reacción de conexiones neuronales nuevas. ¿Ok? Conexiones neuronales nuevas. Y cuando se aplicaba algún instrumento de medición en términos conductistas, era gente que también había cambiado su visión de mundo. Es mucho más agresiva, la gente mucho más mansa, preocupados por la naturaleza, preocupados por, en alguna medida, búsquedas espirituales que se desarrollaron en distintas vías. Curioso, sumamente curioso. Lo más probable que puede estar produciendo que al tener un encuentro con un ovni, un encuentro cercano, recordemos la clasificación del Dr. Heine, que nos habla de encuentros cercanos de primero, segundo, tercer tipo. Primer tipo cuando estamos con un ovni a no más de 150 metros de distancia, no es cualquier cosa que esté volando lejos, 150 metros, por ahí. Segundo tipo cuando hay evidencia física. Tercer tipo cuando hay humanoides. Probablemente la consecuencia directa de eso sea que efectivamente una parte de nuestra estructura se modifique. Se modifique. Si uno toma elementos en común entre estas personas, se dan cuenta que, como digo, son personas que tienen una visión de mundo que se amplifica completamente, pierden temores a la muerte, etcétera, etcétera. Es decir, se desarrolla una especie de sentido de trascendencia que puede ser medible. Y esto, bueno, probablemente Pablo habló de él, este señor que estamos viendo acá, Premio Nobel de Física año 2020, yo tengo una gran admiración por él, que se llama Roger Penrose. Penrose, por fin le dieron el Nobel. Digo, él era colega de Stephen Hawking. La gracia de Penrose, a diferencia de Hawking, que Penrose está abierto siempre al misterio. Penrose, a diferencia de Hawking, el Dios no existe, un universo mecánico, él no. Él está muy abierto al misterio, pero él hace un descubrimiento revolucionario junto con Hameroff, un médico canadiense, anestesista, hacen un descubrimiento revolucionario en los 90. Descubren unas estructuras nanométricas en las células que él justamente llama microtúbulos. Y en las neuronas, y ojo, en los 90, las neuronas dicen, estos microtúbulos se comportan bajo la ley de la física cuántica, una cosa muy brutal. Es algo biológico que no se comporta como debería comportarse, se comporta con otras leyes, es decir, es absurdo, pero se comporta bajo la ley de la cuántica, y lo tenemos acá, las neuronas. Ahora, recientemente, hace no más de 4 meses o 5 meses, a Pablo le envié el paper, recién en términos experimentales los axiomas de Penrose lograron ser verificados en términos de laboratorio. ¡Wow! ¿Qué significa este enredo? No quiero enredarlos mucho, pero cuando, por ejemplo, uno extrapola las leyes de la cuántica, yo no soy físico, no quiero entrar en carriles, sino quiero hacer lo poco que conozco, lo voy a extrapolar para que podamos entender. Por ejemplo, las partículas se habla de la ley de simultaneidad. La ley de simultaneidad significa que de repente una partícula, pum, 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 la misma puede aparecer en varias veces a la vez, 25 o 30 veces. ¡Wow! Se dice que algunos físicos lograron demostrar que ciertas partículas podían viajar en el tiempo, de un lado a otro, el efecto especial. Bueno, la cosa que viajan en el tiempo, viajar de una dimensión a otra. Ahora, si nosotros tenemos en el cerebro esos componentes, microtúbulos que se comportan en la cuántica, extrapolas, ¡pum!, las leyes de las partículas del cerebro, podría entender los fenómenos paranormales, los fenómenos de doblamiento, todo ese tipo de cosas. Los fenómenos de visión remota, ahí está. ¿Ok? Y es posible entonces que este fenómeno, a la hora de encontrar algún tipo de sujeto experimental interesante, le esté estimulando
probablemente con la finalidad de producir algún tipo de evolución forzada, o quizá evolución nomás. Quizás nosotros somos resultante de una evolución de hace rato de algo manipulado y ahora están en una segunda fase. ¿Okay? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, y digo, están los minutos, yo recuerdo hace un tiempo atrás, efectivamente, que año, estoy hablando de 2004, me llama un ex compañero de la universidad de sociología y me dice: Rodrigo, necesito hablar contigo por un tema que te incumbe. ¿De qué se trata? Es algo que vivió la familia de mi hermano, que van a hablar contigo, estuvo todo un buen rato ubicando. Bueno, hicimos esta reunión, mi hermano es súper escéptico, su señora también, pero es algo que como que los marcó. Y me reúno con ellos y me cuentan textual que el hijo de él, el Renzo, me acuerdo, que había estaba como primero básico, 6, 7 años tenía, y llamaron a los padres a raíz de que en un partido de fútbol le pegaron un codazo en el ojo derecho. Llamaron a los padres para hacer el protocolo y tu hijo sufrió un codazo en el ojo, todo el tema, y sin embargo encontramos que el ojo izquierdo le revisamos los ojos, pero el ojo izquierdo tiene una operación. Y se hagan mirar los papás: oye, pues nunca lo han operado, ¿no? Y ellos me cuentan textual, esto fue cuando tuve en los meses de marzo, abril del año 2000, y ellos se acuerdan de que en el mes de enero ellos tienen una cabaña en el lago Caburgua, tengo entendido. Me cuenta el papá textual: yo veo de repente, me despierta mi señora y ella me dice textual que ellos ven unas bolas de luz. Ella ve una bola de luz por la ventana, así, como trencito, y que realmente aceleran y escuchan el grito del niño en el primer piso. Lo curioso que él me dice, que antes que ella me hablara, yo estaba durmiendo con los ojos cerrados y veía la ventana y veía las bolas de luz también. ¿Okay? Bajamos a ver a nuestro hijo no estaba en la cama, estaba en un espacio entre dos muebles que habían sacado, estaba como entre Tongo y Noqueno, así, estaba como así completamente desconcertado. El chico les cuenta textual que lo sacaron unos tíos muy grandes, muy altos, con unas túnicas blancas, lo sacan y lo llevan a un lugar determinado que él no recuerda, que tiene como la amnesia, y después recuerda cuando lo van devolviendo, pero cuando lo van devolviendo lo toman de la mano, lo hacen caminar por una rampa de una habitación grande. Nunca hablo de nave, de una habitación grande, y ve un pasillo y varias cunas, unas cunas una al lado de la otra, y uno de ellos le dice: ahora te vamos a colocar algo en el ojo izquierdo para evitar que te dé alergia cuando tomes contacto con la atmósfera. Después de 6 años hablando de eso. Y le meten el dedo y le sacan el ojo, le colocan algo y se lo colocan. ¡Pum! Y ¡pum! Lo dejan ahí. Y eso lo recordaba el niño. Los padres eran súper escépticos, pero ante esa historia y ante la evidencia, yo ahí le hice una entrevista, me acuerdo, en profundidad. Hablé con la mamá y le dije, hay unas preguntas que de repente son como universales para intentar detectar si tú tienes algún grado mayor de consistencia. Le pregunté si en su embarazo, por ejemplo, ella había vivido alguna experiencia extraña, y él me cuenta que sí, que una vez despertó en la noche, vio una figura luminosa alta y otra figura luminosa pequeña, y cuando despierta, ella empezó a despertar al marido y se desvanece. Es decir, él venía, a mi entender, este chico venía siendo seguido. Ahora, lo más interesante de todo, que yo recibo ese reporte y después recibo otro reporte, pero de Altos del IRCAI, de acá de Vilches, Altos, ¿no? Donde está el ladrillado, toda esta zona. Recibo el reporte de una gente con AF que están haciendo un asado. Están aproximadamente a unos 60 metros de unas cabañas. Y ven que sobre estas cabañas empiezan a aparecer unas esferas.
Yo recordé de inmediato el caso del sur, por esferas también. Y ven a aparecer unas esferas que empiezan a circundar las cabañas y ellos parten corriendo porque escuchan unos gritos de unos niños. En el segundo piso tenían unos niños durmiendo. Y llegan y se encuentran con que estaban los niños afuera de la casa, abrazados el uno con el otro. ¿Cómo llegaron de un segundo piso, chicos de 6 años, así, al jardín? Tenían recorrido cerca de 60 metros en segundos. A mi entender, vieron la misma experiencia de los tipos. Exactamente, tienen los mismos patrones. Entonces, si en una época determinada esta inteligencia da la idea que se aproxima, yo creo que ellos vienen por su propio propósito, pero es posible que como elemento consecuencial estén estimulando una parte de los seres humanos. Es posible para algo mayor, que desconocemos, pero es algo mayor. Sobre todo en una época que estamos súper crítica, ¿ok? Probablemente este señor se llama Ken Wilber, es como el Albert Einstein de la conciencia. Recomiendo leer sus libros. Ken Wilber es norteamericano, él tiene varios libros muy interesantes. Él habla, hay un libro muy interesante que se llama Los Tres Ojos del Conocimiento. Wilber toma un intelectual del siglo XVI llamado San Buenaventura, de lo contemporaneiza. San Buenaventura intenta explicar la conciencia humana señalando de la existencia de 3 sistemas de percepción, que él lo hace contemporáneo. Dice que existía un ojo de la carne, ojo de la mente y ojo de la contemplación. Ojo de la carne, la experiencia directa de los sentidos con lo concreto. Esto. Ojo de la mente es la concatenación lógica que hace el cerebro. Nuestras ideas que de repente superan el ojo de la carne, porque el ojo de la carne está delimitada efectivamente a los sentidos directos, largo, ancho y alto, a lo que yo percibo en el laboratorio. Pero a veces la mente es capaz de ir más allá que el laboratorio. Y es la prueba más concreta, la cantidad de teóricos que tenemos en ciencia, cuyos axiomas han sido confirmados después de N tiempo por los laboratorios. De ojo de la contemplación sería una percepción holística, integral, totalizante, donde sientes como una especie de estado de unión con la realidad que simplemente no es limitado, que es transmental, que va más allá de la mente, ¿ok? Y es cosa curiosa que esta forma de percibir la realidad, en la que hablan algunos gente de algunas corrientes espirituales, sean budistas, etcétera, ¿no? Que tienen estas experiencias expandidas de conciencia, que se dan generalmente en la experiencia ovni. La experiencia ovni es muy interesante cuando tú tienes un encuentro con este fenómeno. Esto fue analizado por un psicólogo llamado Leo Sprink en los 70. Decía que la experiencia ovni lo que hacía era realmente, cuando tú encuentras un objeto no identificado, el cerebro, el lado como racional, queda como dando vuelta, queda como en banda, bum, 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 el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho queda expandiéndose pero con todo. Es como que esto te está enseñando en alguna medida a trabajar con una parte tuya que está muchas veces de manos atadas por la cultura, ¿ok? Y quizás en el tiempo, unificando estos dos aspectos, podemos evolucionar hacia algo bastante mayor. Es decir, parte de este fenómeno probablemente tiene un interés quizás en nosotros, y es indefendible que hay consecuencias de esto, y es posible que comprendiendo algún aspecto de cómo expandir entre comillas la conciencia, ya sea por técnicas de meditación, etcétera, podamos estimular una parte de nosotros y quizás podamos encontrar algún tipo de frecuencia con el cual poder entendernos con los visitantes. Porque está claro que los visitantes manejan aspectos, como decía el doctor Hynek. Siempre me pareció interesantísimo lo que dijo el padre de la ufología en Occidente. En los 70 se adelantó mucho cuando dijo el fenómeno ovni parece saber algo del mundo físico que nosotros no conocemos, y algo del mundo psíquico que tampoco conocemos, porque lo está ocupando todo con nosotros. Y por ahí va el camino. Muchas gracias.
Questions, preguntas. No creo ovnis. No existe. Yo tengo una pregunta. Dale. Me llama la atención que como tú mencionaste en un momento de charla, oye, todo esto rollo te sigo hace mucho tiempo. Un gusto. Que hemos avanzado en la tecnología, ¿no? Hemos avanzado bastante como para poder tener imágenes, sobre todo, o grabaciones un poquito más Contundentes. y nítidas, por decirlo de una manera. Sí. Me sorprende que aún a esta altura todavía lo que he visto yo, hasta por lo menos registro general, incluso muy connotado, todavía no hay claridad. O sea, entiendo que hay una cosa energética en los plasmas, probablemente nunca vamos a lograr ver una cosa Escucha, me claro, gustaría. pero lo metálico sí. Me llama la atención porque yo sé, ¿Pero tu nombre? Carlos, Carlos. Mira, Carlos, me comprometo en otra conferencia, no sé si la otra vez la vi. Mira, nosotros en el experimento Patagonia hemos logrado no acceder, diría yo, hemos logrado registrar, porque acceder es como que por cualquier día podría ir, no. Hemos logrado registrar estos fenómenos de manera muy nítida. Ahora, esa nitidez, cuando tú capturas una imagen de un fenómeno que se está expresando, te da, y el fenómeno, a mi entender, parte del fenómeno de Patagonia, que es un fenómeno auténtico, es un fenómeno energético, no es tecnológico. Entonces, yo voy a preguntar por los otros, por la estructura, lo metálico. mira, O sea, yo doy el ejemplo de Adamski. Sí. Adamski tiene una foto Sí. que no se ha logrado hasta ahora. O sea, sí, pero ahí yo voy a recurrir a la falacia de la llamada autoridad, pero igual, a Jack Valley. Jack Valley decía, me decepcionaría bastante creer que el fenómeno ovni va allá más de una chapa y tornillo. ¿Me entiendes? Lo tecnológico es mucho más primitivo que esto. Lo tecnológico es tecnológico adecuado a nuestra forma como tenemos de manipular los metales, manipular ciertos aspectos de la química, la física, pero es algo, un objeto concreto, como lo puede ser un dron, es una cosa sumamente primitiva. Si tú comparas con emanaciones de energía que son capaces de tomar distintos tipos de formas, porque, ojo, que el ovni plasmático, el ovni energético, como te señalé al principio, es capaz de tomar formas tecnológicas también, es capaz de modularse, pero en sí mismo el misterio es que cómo replicar alguna forma de plasma o qué leyes estarán al interior de entender los plasmas como para poder decir, wow, estos fenómenos son partícipes de este nuevo estado de la realidad. ¿Okay? A nosotros, por ejemplo, nos tocó, en octubre del año pasado me tocó grabar efectivamente uno de estos ovnis a no más de 80 metros de distancia, plasmático, pero color rojo, que iba pulsando, pero solamente lo podías grabar con infrarrojo. Tú mirabas y no veías nada, colocabas nada, veías el cielo, mirabas el infrarrojo y estaba ahí, pum, pum, no tengo nada, se lo podría hasta mostrar. Pum, 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 pum. Yo decía, wow, significa esto, que estos tipos pueden estar dando vueltas sobre nuestra cabeza, y si no es por el infrarrojo no me doy cuenta que está sobre mi cabeza. Y lo más sorprendente, en un instante que esta ola roja estuvo un buen rato jugando frente a nosotros, en un instante se aleja y se transforma en blanca. Y hace un pum, parpadeo y le responde otro arriba. Pum, pum, pum. Te piensas que empieza como el primer encuentro cercano. Dije, wow, y eso lo grabé. Lo tengo grabado. Entonces, digo, wow, estas cosas son más mágicas de lo que uno pudiera pensar. Nos invitan a pensar más allá de lo que nosotros consideramos desarrollo tecnológico. ¿Entiendes? Es cosa de repente en nuestro libro Omni de Chile que hicimos junto con el gran Marcelo Moya y Rodrigo Bravo, mis grandes partners, ahí tomamos el caso, por ejemplo, del hombre del bolsón, ser luminoso que apareció el 2021 en el sector de Río Pueblo por Argentina, que es un tipo luminoso a plena luz día caminando. Eso es una forma plasmática. Pero ¿cómo puede haber algo que tenga tronco, cuello y cabeza, brazo y que esté tirando luz? ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Entonces, esto nos está empezando a hacer tiro en la cabeza. Ahora, que sí, a mi entender, hay una voluntad de contacto por parte
Y ahora de aquí en marzo nos vamos a Patagonia con mayor equipo, porque si ya hemos tenido estas interacciones, año anterior me comprometo a dictar acá una conferencia acá en La Serena, en el museo, sobre los resultados del experimento nuestro. Hemos tenido buenas cosas, es decir, y el fenómeno se ha modulado de distintas maneras. No sé si se pueden ver mi Instagram. Una de las cosas más sorprendentes fue cuando recibimos señales en pulsos, secuencias matemáticas de distintos tipos de pulsos. Recibimos voces muy extrañas que nos mensajearon derechamente, una voz de una mujer y una voz robótica, que la escuchó todo el mundo que veía una transmisión que se de Torre del Paine mientras hacíamos el experimento, y con pulsos, y detrás una voz de una mujer que dice "You find me", me encontraste, en inglés, perfecto. Y por el lado de un robot que decía "todos los humanos son pitecus, todos los humanos son monos". ¡Wow! Y me encuentro, esto fue en Torres del Paine, frente a las Torres del Paine, me encuentro posteriormente con un investigador local, me dice que ahí está un sitio que se llama Aguasi, que es un balneario, que le encuentra a una guardaparque, que le dice que tuvo un encuentro con humanoides. ¿Y dónde? Cerca de Aguasi. Eran dos tipos muy altos y uno muy bajo. Y le decían textual a uno de ellos: el ser humano está regrediendo, ya parece Neandertal. Que es lo mismo que yo tengo acá grabado. Le dicen todos somos pitecus. Es decir, como que hay una forma de inteligencia exógena que nos ve desde su objetividad y que no entiende, quizás porque ha pasado contemplando a los miles de años. Personalmente, pienso que parte de este fenómeno es un fenómeno terrestre. Ojo, que lo que vemos en ovnis es un fenómeno local, altamente extraordinario, pero que convive bajo el mar, bajo las montañas, pero que están acá. Que no hay que buscar señales en el Facentauro, no, los viejos están acá. Hace mucho tiempo. No sé si vinieron del espacio, posiblemente, no sé. Pero que quizás sean los verdaderos terrestres, porque los tipos viven con mayor armonía de lo que nosotros pensamos. Eso. Oye, y la última. Adelante. Eso vale 50 lucas.